tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva. Con nosotros el pastor Noé Rivera. Dios le bendiga, pastor. Bienvenido. Gracias, Betty. Me da mucho gozo estar aquí una vez más compartiendo las enseñanzas que Dios nos ha dado. Así es, pastor. El día de hoy una enseñanza más. El origen del pecado. Nosotros asumimos que la gente que nos escucha, la gente que ha mirado nuestros programas, es gente que ya asiste a una iglesia, que ya ha tenido un encuentro con Dios y que pues le queda claro lo que es la palabra de Dios, amén. Pero yo me imagino que hay gente que nos ha escuchado y que no ha tenido ese encuentro con Dios y que ha escuchado acerca de la salvación. Pero me imagino que la pregunta debe surgir, ¿de qué debemos de ser salvos? ¿Cuál es esa salvación tan nombrada? Sí, creo que es un muy buen tema porque estoy seguro que hay amigos que nos oyen por la radio que necesitan saber esto y que escuchan la radio porque hay programación que les edifica, las alabanzas quizás les hacen sentir bien y quizás nos están escuchando ahora y quisiéramos hablar con ellos en esta hora. Acerca del origen del pecado, por qué es que nosotros debemos ser salvos. Para ver los orígenes necesitamos siempre ir a Génesis. Génesis es la raíz de la doctrina, es la raíz de la instrucción. Ahí nosotros entendemos, conocemos los propósitos de Dios al haber hecho al hombre. Y todo en Génesis es un libro que nos da mucha enseñanza y bases. Entonces, creo que lo primero es de que nosotros debemos de entender por qué hizo Dios al hombre y con qué propósito. Dios hizo al hombre para que el hombre le sirviera y le alabara. Y entonces Dios le hizo al hombre un Edén. Y lo puso ahí para que labrara la tierra y para que juzgara, o sojuzgara, dice la escritura, para que cuidara de ella. Y entonces nosotros encontramos en el capítulo 2 y versículo 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara, dice, y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces vemos varias cosas aquí. Primero es que hay un huerto y el propósito de Dios para crear al hombre es que lo trabaje y lo labre. Ese es el propósito en la tierra, pero el propósito final era que el hombre le sirva a Dios. Entonces, cuando Dios hace al hombre, le da esta tarea y ve, dice que el hombre, que no es bueno que esté solo y le va a hacer una ayuda idónea. Después, esa ayuda idónea es la mujer a quien Dios la va a hacer de su costilla, con el propósito de que se procrearan y llenaran la tierra de hijos. Ese era el propósito de Dios. Entonces aquí miramos que dice, versículo 22 o 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, dice, una sola carne. Entonces, ahí vemos también los propósitos por los cuales Dios hizo a la mujer. La hizo como una ayuda idónea. Idónea quiere decir apta. La tomó de la costilla porque Dios sabía que el hombre necesitaba a alguien que pudiera comprenderle y que juntos pudieran trabajar y hacer la tierra, producir la tierra y
llenarla, claro, con hijos. Entonces vemos que todo va bien, pero dentro de estos animales que hay está la serpiente, y Dios le había dicho al hombre que no había un árbol del cual no podían comer. A veces la gente se pregunta, ¿por qué estaba ese árbol ahí? Porque dice, ¿para qué puso Dios ese árbol ahí? Es como que fuera una tentación, ¿verdad? Como que le puso dulces y luego le dijo, no comas de este. Pero nosotros entonces tenemos que entender que Dios le dio un libre albedrío al hombre, que la única manera de que el hombre puede tener libertad es cuando tiene opción. Si nosotros encerramos a alguien en un convento y no puede hablarle a nadie y no puede comunicarse con nadie, entonces no pecará, porque no va a hablar, no pecará de hablar, o no va a tener pleito con nadie porque no se roza con nadie. Si lo encerramos en un cuarto y no tiene que ver con nadie, entonces pues es posible que nunca tenga problemas con nadie. Entonces para que el hombre, tuviera libertad, era necesario que el hombre tuviera la opción de hacer algo que Dios le había dicho que no, o sea, tener la opción de hacer algo malo, porque si solo estaba restringido a hacer lo bueno, entonces el hombre serviría a Dios sin libertad, porque está obligado siempre a hacer lo bueno porque no tiene otra opción. Entonces Dios quería que el hombre de sí mismo quisiera obedecer a Dios, teniendo la opción de hacer lo malo. Dios quería que el hombre mismo de su corazón decidiera, voy a hacer lo bueno porque Dios me mandó. Y el hombre pudo, el hombre se mantuvo haciendo las cosas bien, hasta que tuvo a Eva. Y ahí las cosas cambiaron. Amén, hermano. Después de esto viene aquella decisión de decir si quiero obedecer o voy a desobedecer. Pero veamos mejor lo que Veamos entonces la escritura, porque hasta aquí todo va bien. Hay un huerto, hay un hombre, hay una mujer, se comunican con Dios, hablan con Dios, ven a Dios, pero ahora las cosas van a cambiar. Y vamos a ver esa responsabilidad que le ha sido dada a Adán, ¿verdad? Porque usted dice, viene la mujer y es cuando todo pasa. Pero aquí es donde se descubre, podemos ver con claridad la responsabilidad del varón. Sí, porque Dios no le habló a la mujer, sino le habló a Adán. Adán es el responsable de su mujer. Entonces, vamos a ver entonces qué es lo que sucede. Dice en el capítulo 3, pero la serpiente, que era uno de los animales que ahí estaba, dice que era astuta, dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, mira, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate que la pregunta es una pregunta que va cargada de cizaña, ¿verdad? Porque solo el principio de la pregunta es, ¿con que Dios os ha dicho? O sea, es una cizaña que va metida en esa palabra, y eso es como Satanás obra. Entonces, está tratando de hacer despertar en Eva una duda, y eso es precisamente lo que va a lograr. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, mira, la serpiente lo que le dice a la mujer, le dice, no moriréis. Fíjate cómo va totalmente en contra de lo que Dios dijo. Dios dijo, de cierto, cuando comieres de esto, de cierto moriréis. Y ahora la serpiente le dice, no moriréis. Y eso es lo que Satanás hace hoy. Por el pecado hace morir a la gente. El pecado trae muerte, y vamos a ver eso, pero a veces la gente disfruta el pecado y no se da cuenta que el pecado trae muerte y trae consecuencias. Entonces la serpiente le dice, no moriréis, sino que sabe Dios
que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y mira, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabes qué? Otras palabras que vienen cargadas de una cizaña tan tremenda. Porque lo que él está diciendo a primero es con que Dios os dijo, como que hay algo sospechoso ahí. Pero ahora le dice, sabe Dios que el día que tú comas de ese serán abiertos tus ojos. Entonces le está haciendo sentir a la mujer que Dios les está negando algo, que hay algo que Dios tenía, que no quería que ellos lo tuvieran, como que Dios les está reprimiendo de algo bueno para ellos. Y eso es lo que dice el libro de Isaías. Ay, dice, de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Hoy en día es malo corregir a un hijo, es bueno darle toda la libertad. Amén. Todo lo que es bueno, o mucho de lo que es bueno, ahora es malo. Y todo lo que era malo hace algunos años, ahora es bueno. Lo confunden con libertad, dicen ellos. Exactamente, porque Satanás ha venido obrando de la misma manera desde el principio, confundiendo y cambiando lo que Dios dijo. Dios dijo, moriréis, y él dice, no moriréis. Amén. Entonces, pero fíjate con quién está hablando con la mujer. Entonces dice, y vio la mujer, ya ahí ya vemos que ya sus sentidos, por eso la escritura dice, me temo, dice que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, de alguna manera, dice, vuestros sentidos también sean extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Entonces los sentidos de Eva fueron tocados, tentados. ¿Y cuáles sentidos? El ojo, el tacto, el gusto. Porque, claro, y empezó por el sentido del oído, porque escuchando las palabras, sus demás sentidos fueron también seducidos para pecar y para hacer lo que Dios le había dicho que no. Entonces, y vio la mujer, dice el 6, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Mira, ahí está el gusto y está la vista. Y dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, aquí hay mucho que hablar, porque aquí vemos el principio del decaimiento del hombre, que trae como consecuencia muerte, porque vemos que ella le dio de comer y él también comió con ella, pero no fue él engañado, ella fue la que fue engañada por la serpiente. Así que en el próximo programa vamos a continuar hablando de esto, porque no hemos llegado todavía al pecado y todas las consecuencias que eso trae. Amén. Un comienzo muy importante, cómo Dios hace las cosas perfectas, cómo Dios nos ha dado libre elegir, y cómo tiene la oportunidad, precisamente cómo tiene la oportunidad el hombre de elegir, y eso es lo que seguiremos viendo en el próximo programa, esa elección. Exactamente. ¿Qué pasa cuando el hombre elige no obedecer? Amén, hermano, muchas gracias por la enseñanza del día de hoy. El día de mañana estaremos nuevamente. Los invito a que nos sigan escuchando a través del radio, a los que nos sigan en nuestras redes sociales, Iglesia Puerta del Cielo Oxnard, por Facebook, en YouTube, Puerta del Cielo Oxnard. Si alguno de nuestros programas han sido de bendición para tu vida, compártelos con aquellos que tú conoces. Que Dios me los bendiga y nos vemos el día de mañana. Dios les bendiga.